Bienvenidos a Hora Escrita. Hoy tengo conmigo a Emma Gálvez Pastor, bióloga, escritora, ilustradora y creadora de contenido. Emma es autora de El silbido del abismo, una historia que mezcla ciencia marina con simbolismos poéticos, criaturas abisales y un viaje emocional hacia lo más profundo, el océano, pero también a una misma. La novela sigue a Laia, una joven acostumbrada a sostener a todos menos a sí misma, y hasta que una misión la arrastra al fondo del océano Antártico, donde deberá enfrentarse a los ecos que lleva años evitando, son sus miedos, su ansiedad y sus heridas. Si hay algo que he dicho que quizá no es, más adelante me lo comentas. Está estupendo. Genial. Emma, ¿cómo nació la idea y cómo nació Emma escritora? ¿Siempre has querido escribir? Cuéntanos un poquito. Sí, pues yo siempre he escrito, desde los 13 años o así, me metí en foros de frikis, de un anime, encontré ahí a mi mejor amiga y roleé mucho. Lo único que, bueno, pues nunca me había decidido a escribir una novela como tal. Sí es verdad que en cuarto de la ESO tenía un profesor que me decía que yo tenía que dedicarme al periodismo porque decía que le gustaban mucho los comentarios de texto que hacía, pero yo pensaba que eso no era para mí. A mí me llamaba mucho más la biología y bueno, pues al final he mezclado un poco de todo, ¿no? Bueno, en ese momento es como que no te planteas que puedas hacer dos cosas en la vida cuando somos tan pequeños, ¿no? No nos planteamos que podemos ser varias cosas, ¿no? Siempre tienes, ¿qué quieres ser de mayor? Una cosa, ¿no? Claro, al final vas un poco también condicionado, ¿no? Desde fuera te dicen, no, pero es que eso lo puedes tener como un hobby y lo otro pues tienes que aprenderlo yendo a la universidad, etcétera. Y entonces pues vas condicionado, pero sí Ujú. que se puede mezclar absolutamente todo. Y de hecho, mi formación como bióloga me ha servido para poner pequeños detalles dentro del libro, Ujú. ¿no? De darle un poco una vuelta, que no sea simplemente una historia de fantasía y ya está, Claro, sino también enseñar. totalmente. Esto lo hablaremos más adelante cuando ya nos metamos bien en el libro, porque también te quería preguntar un poco de esto. Me gustaría que hicieras un poquito, bueno, una sinapsis de cómo, de qué trata el libro, un poco de resumen para presentarlo un poquito. Vale, pues como has comentado, el libro trata sobre Laia, que es una joven bióloga marina que se encuentra haciendo una campaña oceanográfica en el Océano Antártico. Ujú. Y bueno, pues pasan cositas fantasiosas Vale. y ella acaba envuelta en un proceso en el que al final tiene que mirar hacia su interior y conquistar sus demonios de alguna manera o por lo menos aceptar el pasado y todos los problemas que haya podido generarse de ahí. Ujú. Es verdad que es un poco autobiográfico de lo que yo tendría que hacer, porque este libro empezó desde una gran depresión que yo he tenido y que, bueno, en cierto modo todavía sigo teniendo, pero ya estoy bastante mejor. Vale. Y de muchas noches sin dormir de decir, jolín, es que tengo esta idea rondando y es que tengo que ponerlo por escrito y hasta que no lo puse por escrito, hasta que no empecé, no volví a dormir. Vale. Así que fue un Sí, poco sí, por sí. ahí. Vale. Bueno, claro, es que imagino que si damos más información del libro ya estamos spoileando demasiado, ¿no? Claro, o sea, yo no tengo problema en hablar del libro, de Mm, hecho he leído los 4 primeros capítulos en mi cuenta, lo vi. porque quiero dar a conocer lo que es el libro, porque yo no lo hice con la intención de, ah, voy a vender, no, lo Ujú. hice con la cosa de, bueno, voy a compartir mi mundo interior, Ujú. ¿no? Lo que estoy sintiendo, a ver si hay alguien más que a lo mejor esté pasando por lo mismo Ujú. y que de alguna forma pues les sirva de decir, hostia, pues no estoy solo. Claro. Es verdad que esto le está pasando a más gente. Ahora, por suerte, la salud mental está mucho más visibilizada y no Ujú. se castiga tanto. Y esto también pues, es una forma un poco más de ayudar de esa manera, ¿no? Claro. Entonces, interpreto que el libro, aparte de toda la parte un poco realista de podría ser yo, que eso también lo hablaríamos, lo hablaremos, la parte de fantasía, que no es real, también hay esa parte psicológica, veo, ¿no? Que también tratas temas bastante emocionales, personales, ¿no? Sí, me quité un poco el miedo a exponerme, porque al Ujú. final
es desnudarte. Total. El escribir cómo tú te sientes o lo que tú hayas pasado. Y bueno, fue complicado, pero también es verdad que conforme iba escribiendo, en terapia iba hablando sobre ello y me ayudó mucho más a soltarme y a ver dónde estaba la raíz de mis problemas, ¿no? Vale, vale. Vale, vale. O sea, que el libro también te ayudó en todo ese proceso. Sí, Vale. es verdad que siento que es un poco mentira en el hecho de, pues me he curado, ¿no? No, claro, Porque no es así, no llega el final y tú dices, ¡buah! Ya soy una persona nueva. No, claro, simplemente eres más consciente de qué es lo que te estaba reteniendo antes y cómo ir poco a poco solventando eso. claro. Entonces también el libro tiene un poco de fantasía en eso de, pues nos vamos a curar. Sí, no. Vale, ya te entiendo. Entonces, con todo esto, ¿qué fue primero? ¿La protagonista Laia, el océano o el tema emocional? Pues yo iba pensando en mí, iba pensando en cómo navegar todo y al final el ponerle palabras a lo que sentía fue lo que fue dando La la forma. forma a Mm. Laia. Así que fue un poco una mezcla. Una Pero es mezcla de verdad que emocional y primero, de la protagonista, ¿no? sí, pero es verdad que primero estaban las emociones, Vale. porque yo necesitaba plasmarlo de alguna manera. Ujú. Vale, 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 muy bien. ¿Y qué representa el abismo en el título? ¿Es más un lugar Bueno, físico, un lugar emocional? claro, en la historia digamos que es un lugar físico, Vale, pero en la realidad al final es lo más dentro tuyo que tú puedas llegar. Donde están todos tus miedos, todas tus ansiedades, todas tus dudas, ese es el abismo. vale, vale. Vamos a irnos al océano como una metáfora, que ya hemos empezado a plantearlo desde el abismo, desde el título. Y ahora quiero volver a lo que comentabas antes. ¿Cómo influyó esta formación más científica en la narrativa del libro? Claro, yo lo que hacía sobre todo era intentar meter pues destellos de ciencia, de pues está pasando ahora un pingüino que solamente está en la Antártida, ¿no? Mm, Pues vamos a decir qué tipo de pingüino es en las notas. Tengo, no sé, eran como 60 notas a pie de página en las que voy explicando un poco más. Pues, ¿qué es el fitoplancton? ¿Qué son las algas? ¿Qué pasa en estas aguas? vale, ¿Por qué esto es algo curioso? vale. O sea que en el libro también vas aprendiendo cosas. Esto está muy guay. Sí. No, no, es que Al final es un esto poco está de formación genial. profesional. No, no, pero es que está genial. O sea, mezclar las dos cosas me parece estupendísimo. O sea, me parece súper Claro. guay. Muy Buscaba bien. la forma de hacerlo que no fuera tampoco pedante, ¿no? Que la gente no lo lee y diga, uff, ahora me está metiendo aquí un tocho. Ya. Entonces, para que no sobrecargara la historia como tal, por eso lo tengo en notas a pie de página e he intentado ser lo más breve posible. Vale, vale, vale. Ok. Pero bueno, está guay porque son pinceladas que tú te vas a dormir o te lees el libro y dices, estoy aprendiendo cosas también, ¿eh? No es todo. Esto está muy, muy Claro. guay. Vale. Luego también, el océano profundo. En el océano profundo hay silencio, presión, oscuridad. ¿Todo esto también son paralelismos que querías transmitir con el tema de las emociones humanas? Sí, al final, como estamos hablando, el océano es un poco la metáfora del mar de pensamientos, ¿no? De Vale, todo lo eso que tenemos. me gusta muchísimo. Y es cierto que es muy difícil conseguir ese silencio dentro de la cabeza. Ya. Al menos, por lo menos, para mí es algo impensable. No, para mí Cuando también. yo, Hmm, cuando yo hablo con mi ahora marido, le digo, pero ¿cómo puede ser que no estés pensando en nada? Y dice, no sé, simplemente no pienso en nada. Digo, no es posible. Entonces, es cierto que el océano se concibe como algo silencioso en sus profundidades, pero no es así. Al final siempre hay ecos de animales, hmm, de los movimientos del propio agua. Entonces es un poco como es silencioso, pero a la vez no. hmm. Y dicen también, ¿no? Que el mar es infinito, que al final también el cerebro tiene mucho potencial, también es muy infinito. Me ha gustado mucho ese paralelismo con el cerebro, con nuestro interior, con la mente. Qué guay, me gusta mucho. A mí todos estos sonidos del mar, por ejemplo, con los animales, los ecos esos, los silbidos, todo eso, me da miedo, parece como tétrico.
Claro, hay una fobia, no me acuerdo ahora mismo el nombre, de fobia del mar abierto, ¿no? De ver Sí, y no ver el fondo. Pero es que al final es eso, nosotros conocemos más del espacio de lo que conocemos del océano y hay eso es fuerte, muchísimas ¿eh? cosas todavía por descubrir. Eso es muy fuerte, ¿eh? A mí, incluso teniendo cierto conocimiento, también me da un poquillo de miedo el encontrarme ahí en un mar en el que digas, hostia, es que no veo fondo, es que esto es infinito. No, no, es No que, sabes qué te va a salir. claro, claro, claro. Luego, el tema de las criaturas abisales reales, ¿está inspirado alguna, para alguna escena o algún concepto del libro? Pues sí, en el primer, sí, creo que en el primer capítulo Ujú. sale una especie de tiburón prehistórico Anda. que me puse a mirar y dije, a ver, ¿hay algo así tipo megalodón que existiera en la realidad? Y parece ser que sí, Vale. que en la prehistoria hubo un tiburón de estas dimensiones y dije, bueno, pues lo voy a meter, ¿por qué no? Y también hay cosas como calamares colosales, lo típico de un kraken, cosas así. Pues hay uno que sí que puede llegar a medir, no me acuerdo si eran 20, 50 metros, una cosa ¿Y exagerada. este es real? Sí, sí. De hecho, tengo por ahí una nota científica de un artículo que se encontró una cría de uno de esos calamares y la cría medía 10 metros. Madre mía. ¿Me dejas Pero a...? claro, tú imagínate, eso no lo podemos encontrar en el Mediterráneo, No, no no. tiene la profundidad. No, no, claro. Bueno, yo no lo sé, pero si tú lo dices, no la tiene. Es que no, no lo sé yo todo eso. Pero, claro, claro. Allí no lo vas a encontrar. ¿Dónde es el océano o dónde hay más profundidad? Bueno, técnicamente la profundidad está en el Atlántico, ¿no? En la Vale, dorsal de la Mariana. Pero es cierto que en el Pacífico también puedes encontrar grandes profundidades. vale. El Antártico es verdad que está un poco ahí entre medio. Tampoco, imagino que yo no sé mucho de esta parte en sí, Mm, pero imagino que todavía falta mucho por descubrir. sí, sí. Qué guay. Es que me parece como un tema muy interesante porque hay mucho desconocimiento. Yo al menos no tengo mucho conocimiento y hasta los científicos pues no se conocen, ¿no? Y me parece brutal que algo que tenemos en nuestra propia Tierra sea más desconocido que algo que tenemos a kilómetros, años luz, ¿no? Como sería el espacio. Y bueno, es sorprendente, la verdad. Entonces, hacer un Sí, libro como... es simplemente una falta del desarrollar la tecnología adecuada para soportar esa presión, quizá. Ya, vale. Ok, qué guay. Vale, ¿y qué te hizo elegir el océano Antártico como, como escenario? ¿Hay algún simbolismo porque sea más frío o más aislado? Pues sí, precisamente fue eso. Vi justo una noticia de que estaba cambiando la corriente antártica y lo que podría provocar eso. Mm, Entonces dije, vale, yo ya tengo aquí una idea de libro. Tengo una idea de trama que al final lo principal es pues el crecimiento personal. Pero ujú, claro, ya que lo estoy haciendo de fantasía, tengo que meter algún elemento que cuadre, ¿no? De claro, algún punch que claro. llame la atención. Y entonces pues pensé en esa noticia y dije, pues no me parece un mal sitio para situar toda la historia. Mm, Y al final pues ahí empecé a desarrollarlo, empecé a mirar información, a ver cómo iba el tema y me gustó. muy bien, perfecto. Vale. Nos vamos ahora con Laia y su viaje interior, que lo has comentado también antes, ¿vale? Aquí sé que quizá tratamos temas un poco más que se mezclan con lo personal, así que hasta donde tú quieras comentar, comentamos, ¿vale? Vale. Entonces, Laia es el personaje principal y decíamos que sostenía a todo el mundo menos a sí misma. ¿Qué querías transmitir a través de ella? Pues al final eso, que es el tipo de persona que se centra más en las necesidades de los demás que en las Mm, de una misma. Y al final es que es muy fácil el dejar lo que te esté doliendo en ese momento y centrarte en el de otra persona, porque es una forma de distraerte de tu propio dolor. claro, lo vas evitando, evitativo, evitativo, evitativo. Sí. Vale. ¿Y esto lo Y trabaja Laia durante el libro? ¿Hay como una evolución personal?
Pues yo creo que sí, porque Mm, al final se ve la tesitura de que tienen que empezar a mirar qué le pasa. vale, Y al final no le queda más remedio. vale. Ellas que se También es encuentran verdad entre que, la espada y la pared y dice, aquí tengo que empezar a trabajarlo porque si no, claro, llega un punto en el que tú también, incluso en la vida real, dices, vale, ya no puedo seguir huyendo de este problema mío. Tengo que enfrentarlo y ver qué está pasando, porque a lo mejor no te permite avanzar en tu día a día. claro. ¿Y Laia tiene algo de ti en eso, comentabas? ¿O de personas reales de tu entorno? Sí, como comento, la IA es, digamos, el esfuerzo que yo tendría que hacer Vale, para, para sanar. Es verdad que me vale. sigue costando mucho Ujú. eso de mirar primero por mí, pero bueno, poco a poco. Bueno, también te digo, cada uno tiene su proceso y cuando a veces decimos la típica frase del tiempo lo cura todo, parece muy típica, pero también es que es muy real. O sea, con el tiempo es lo que necesitamos para cualquier cosa. Sanar heridas, conseguir objetivos. O sea, es que el tiempo tiene que pasar. Y cada Sí, porque día, es que además la perspectiva que tú tienes hoy no es la misma que vas a tener dentro de una semana cuando ya no te esté afectando tan recientemente eso que te estaba haciendo daño. totalmente. Y que yo a veces veo las cosas un día de una manera y te juro que al día siguiente las puedo ver totalmente distintas porque, no sé, hormonalmente o llámale X, quizás estoy diferente y lo veo de una manera totalmente distinta o he podido dormir un poco mejor y descansado. El descanso hace mucho también, la alimentación, o sea, que al final todo influye. Pues sí. Sí, sí. Entonces, bueno, también el libro puede ser que hable de heridas antiguas. Sí, habla de muchas heridas antiguas, en concreto sobre el bullying, Vale. porque, bueno, por desgracia, desde preescolar yo tuve bullying. eh, no diría que bastante fuerte, pero bueno, al final sí, sí Bullying es fue, bullying. sí, no tiene un término medio. Es verdad que ahora veo las noticias y digo, jolín, cómo se está poniendo los niños de hoy en día, que por Sí, suerte a mí no me tocó algo así. Pero bueno, al final, pues como hablamos, el bullying sigue siendo bullying. Y lo tuve hasta que terminé la ESO. wow. Ya ahí me cambié de instituto y fue otra cosa, la verdad. Pero bueno, sí, visitar cómo estabas en ese momento y decir, bueno, es que quizá en ese momento no tenía las herramientas para tratarlo de otra Claro, manera. claro. Y no sabía En hasta ese quizá aspecto. tú tampoco expresarlo. No sé si quizá lo pudiste hablar con personas en ese momento. Sí, es también un poco el que creo que sigue pasando, desgraciadamente, que los profesores ven igualmente lo que está pasando, o incluso los padres de esos niños lo saben y no hacen nada por ello. Exacto, exacto. Entonces llega un momento en el que te terminas recluyendo en ti mismo y dices, bueno, es que si igualmente nadie va a hacer nada, ¿para qué lo voy a contar? Ujú, claro. Entonces, bueno, No, al es final, un tema muy complicado. Yo ahora trato con adolescentes, es un tema que también estamos tratando bastante, porque es que hay cosas que las ves. Yo sí, soy o sea, educadora yo social, entiendo no que es soy complicado profe. meterse en algo que no te está tocando directamente. Ya, Pero no sé, yo he estado en instituto dando charlas y lo he visto en el momento en el que yo entro en la clase, quién era el, digamos, eslabón débil de ese grupo y el cómo se metían con esa persona. Y tú te metes en medio como persona externa y te haces mucho más caso también que cuando eres el profesor que está todos los días con esos niños. total, total, total. Entonces es muy complicado, cada caso tiene sus historias. Mm, Pero hay que tratarlo, no se puede dejar ahí y seguir culpando a la víctima. totalmente. Mm. Sí, sí. Y me gustaría saber el tema de la ansiedad y este tema también, cómo puedes integrarlo en el libro. A ver si me explico bien, ¿eh? Con un equilibrio de ni romantizarla, pero tampoco demonizarla, ¿sabes? Como ese equilibrio, porque también a veces la depresión, la ansiedad, muchas situaciones, bueno, muchas situaciones, sí, bueno, muchas situaciones así que nos podemos encontrar en el día a día, se romantizan mucho y creo que tampoco ni para un extremo ni para otro, ¿sabes? ¿Cómo consigues tú el equilibrio en el libro? Bueno, no sé si he llegado a conseguir Ujú, ese equilibrio porque
Bueno, es la primera novela que escribo como tal de plasmar los sentimientos para alguien más. Hmm, Y quizá me falta profundizar un poco más, porque es verdad que he querido dejarlo muy en la superficie en ese sentido, vale, para que fuera también una lectura apta para todos los públicos, ¿no? Pues, a partir de 13 años que puedas entender un poco la historia. vale. Pero no he querido tampoco profundizar muchísimo. Sí es verdad que he intentado lo máximo posible no romantizarlo de, pues mira, si estás mal y sientes una hormiga en las manos o en mi caso siento que se me encogen, ¿no? Hmm, De que se me hacen pequeñas, de es que no puedo enfrentarme a lo que me está pasando en ese momento y un poco pues dejar que pase también, el saber tomarte el tiempo y afrontarlo un poco más tarde. vale. Ujú, Entonces, vale. bueno, si alguien lo lee y dice, pues sí, pues lo has conseguido, pues que me lo diga. Exacto, exacto. Ahí lo vamos a hacer. Vale, ok. Nos vamos al proceso creativo, entre la ciencia Vale. y la narrativa, ¿vale? Entonces, creo que ya sé que me dirás, pero yo lo pregunto igual. ¿Qué fue más difícil, documentar la parte científica o escribir las emociones? Escribir las emociones. Es que al Yes. final la parte científica ya está ahí. Es Sí, claro, solamente coger la información y transformarla. total. Pero el ponerle las palabras a lo que estás sintiendo, Mm, eso es súper complicado y creo que sigo sin saber hacerlo bien, la verdad. bueno, ya lo veremos. Claro. ¿Qué vino antes, la historia o las ilustraciones y conceptos más visuales? Pues iba un poco de la mano. Vale, Yo escribía los capítulos y yo en mi mente la historia era ya una película. Yo vale. lo estaba viendo tal cual, todo como en secuencia y decía, esto tiene que ser una imagen. Y me ponía, empezaba a hacerlo en acuarela y después pues lo pasaba por una IA, le decía, oye, ¿esto cómo quedaría en este estilo Uy, de dibujo? Y me lo sacaba y decía, vale. Y luego ya me ponía con la tableta digital y empezaba a editarlo. Y a lo mejor, pues, no sé, me tiraba 4 horas editando la misma imagen hasta que decía, venga, me parece. vale, ok. Vale, perfecto. Bueno, son métodos. Yo la IA también la utilizo mucho para como que me ayuden muchísimo en un montón de cosas. Por ejemplo, em, cuando hago guiones, me va muy bien. Yo también hago música cuando hago como todo el la parte conceptual del álbum, por ejemplo. O sea, la IA es una herramienta increíble, la verdad. Si la sabes utilizar bien, es como tener un ayudante, ¿sabes? Sí, es que al final es cierto que yo podría quizá haberle pedido ayuda a alguien que sea un ilustrador profesional, Mm, pero claro, como no lo estoy haciendo desde un interés comercial, que evidentemente pues lo he publicado ya que estoy porque no me costaba nada, sí. pero quería hacerlo todo yo, Mm, quería que fuera mío. Y por eso al final todo, desde la portada hasta las ilustraciones del libro, pues las he hecho yo. qué Es guay. cierto que he usado una herramienta que es la IA y Mm. que entiendo que quita mucho empleo, pero desde mis pocos recursos era lo que tenía. Bueno, es que es lo que te comentaba, es que al final cada uno se encuentra en la situación que se encuentra y ya está. Y al final tú también puedes, también tienes la capacidad de que podías hacerte como una ilustración base tú misma, yo no sabría ni por dónde empezar. O sea, que súper. La portada me parece muy guay, creo que expresa muy bien todo lo que me has ido contando durante este rato. Yo creo que sí, está muy guay, la verdad. Gracias. Me gustaría preguntar también, quizá, no sé, claro, ahora quizá hacemos spoiler, aquí está donde también quieras explicar, pero ¿qué escena te costó más escribir? Uf, el final. Vale, El final. De hecho, el final lo tuve que reescribir 4 o 5 veces porque yo mm, cuando tengo que terminar algo es como, tengo que terminarlo ya. vale, Y claro, fue muy apresurado. Entonces no se entendía bien lo que quería hacer ahí. Se lo di a mi suegra y a mi pareja para que lo leyeran y me dijeron, uff, esta parte tienes que desarrollarla más porque no se entiende qué ha pasado. ¿Qué ha vale, pasado con esta persona? ¿Qué ha pasado con esta otra? vale, vale, ya te entiendo.
Vale. O Es sea, que quisiste al hacer pa, final pa, lo que pa, pa, pa. son, claro, lo que es la escena de acción como tal, me costó muchísimo escribirlo. No sé si más que el plasmar las emociones, Vale. pero es que la acción creo que no es lo mío, pero al final tienes que meterle un poco de chicha también, ¿no? Porque no va a ser simplemente mira en su interior y ya está. No, claro, claro. Claro, claro. O pim pam pum, ya está. Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, es cierto que lo dejo un poco abierto el final, Mm, porque mi idea es al menos hacer un segundo. vale, De hecho, lo tengo ya planteado, me falta ponerlo a escribir. vale, vale, vale. Guay, guay, una biología. Yo estoy muy a favor Sí, de las biologías, más de trilogías o de sagas a tope. Porque a mí me dejas con las ganas, me leo el segundo y ya está. Quizá a mí luego se me hacen bola, porque claro, aquí también cada uno es lo que a él le mm, gusta. Em, ¿Qué música te ha ido acompañando en ese proceso, Emma? bueno, eso también es un dato curioso y es que yo tengo puestas en cada capítulo las canciones que creo que le pueden ir o que en ese momento estaba escuchando. Qué guay. Yo escucho un poco de todo, pero es cierto que sobre todo escucho pop en inglés Vale. y en concreto pues tengo mucho Taylor Swift, Dua Lipa, Vale. Selena Gómez, Ariana Grande. Pero Bueno, bueno, son he top. ido un poco mezclando también, que no fuera solamente eso. De hecho, algunas personas que lo han leído me dicen, ay, ¿podrías poner alguna canción en español? Y Ya, digo, sí, lo que pasa es que español escucho poquillo, escucho a Aitana y a lo mejor Aitana no me pegaba en el libro. claro, claro, claro. Bueno, ahora Cuarto Azul, El Mar. No sé si te pilló en ese momento. Y ahora, bueno, las canciones de Aitana sí las estoy usando para otro que estoy haciendo. Vale. Vale, pero bueno, escúchame, al final es lo que tú escuchas y es, tú has escrito la historia y es lo que más va a pegar, que es lo que vaya contigo. Al final me encanta porque veo que has ilustrado el libro, has escrito el libro, luego metes como la parte esta creativa de la música para que el lector se sitúe también. Es como que todo queda muy cerradito, ¿no? Muy bien embalado, o sea, muy guay, me gusta, Al final es expresar mi mundo interior. total, Pues que la persona que lo esté leyendo pueda llegar a sentir lo que yo sentía a la hora de escribirlo. claro. Claro, claro. Eso está muy guay. A mí, cuando vi que se, bueno, ponía de moda, no, pero como que se empezaba a hacer esto, me pareció ya la creatividad en su máximo esplendor. O sea, era como, yes, estoy ahí, 100%. Música, lectura, ilustraciones, visual, o sea, todo junto. Es como el kit perfecto para que te metas de lleno en una historia. O sea, es genial. Yo leo mucho manga y Mm, entonces al final necesitaba plasmarlo de alguna manera con alguna imagen. Por eso al menos en cada uno de los capítulos hay una imagen, claro. para representar, digamos, el momento quizás más importante, más especial o Mm, simplemente el que yo más visualizaba en mi cabeza. qué guay. Vale, vale. Es cierto que no quería, por ejemplo, enseñar la cara de Laia para que cada uno se pudiera poner en el lugar, Vale. digamos. Poner su cara, ¿no? Sí, por eso también es verdad que lo que son las descripciones físicas de los personajes sí que me quedo un poco corta, pero es con esa intención de que tú te los puedas un poco imaginar. Vale. Vale, guay, guay. Muy bien. Si te digo Acuáridas series, ¿qué me puedes decir? Pues al final es eso, una serie de historias que tengan que ver con el agua, Ujú, con sirenas en este caso, o todo lo que sea relacionado. vale, Eh, Al final, como digo, la intención es hacer dos libros de Laia, pero no me cierro las puertas a escribir pues sobre personajes secundarios o antes de o vale, después de. qué guay. Ya dejas abiertas esas puertas, ¿no? Sí. Vale, ¿y quieres adelantar alguna cosita del segundo libro? ¿Algún spoiler? Digo, no sé. Bueno, tengo la estructura hecha Mm, y como digo, eso pues, puede cambiar muchísimo, pero principalmente tengo la idea de que se desarrolle en el Atlántico vale, y en el Océano Índico. vale. Bueno, es un buen Así spoiler. que un poco Vale, entre los dos. guay, guay, guay. Muy bien. A ver si también podemos hacer llegar esto a gente que
Yo tengo una amiga, por ejemplo, que le he dicho, te voy a pasar la entrevista cuando la termine, porque, por ejemplo, le encanta mucho el tema de las sirenas, del tema marino, del agua, o sea, yo creo que abarca también un nicho pues que de gente que le puede gustar mucho un libro como este, ¿no? Tan concreto. No es un libro quizá que hable más de temas más abiertos, en el sentido de que abarque más gente. Puede gustarle a cualquier persona, pero sí que es verdad que si llegas al público concreto le puede gustar mucho, yo creo, ¿sabes? Claro, es que también nuestra generación creo que viene de, pues de La Sirenita, de H2O, Ya, al final sí. creo que todos hemos tenido al menos una fase en la infancia en la que hemos estado en la piscina o en el mar y hemos dicho, ¡ay, soy una sirena! Sí, 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 sí. ¡Ay, no me mojes! Sí, sí. Sí, entonces, bueno, era también un poco Mm, coger esa parte, ¿no? sí, De la infancia y dentro de la fantasía. Me parece que son seres que se han usado muchísimo, pero que todavía le queda más por explorar, total. hacer un mundo más grande. Ujú, muy bien. Sí, sí. ¿Cómo ha recibido tu comunidad de TikTok esta historia? Bueno, no es que tenga una gran comunidad. Bueno, pero tienes vídeos, haces contenido en TikTok. Y yo sé que cuando he ido explorando también algunas propuestas vuestras, sé que hay gente que quiere promocionar el libro, pero no tiene una cuenta como tal en el que habla del libro o hace algún tipo de contenido. Y eso también limita mucho el poder promocionarlo o hacer las entrevistas. Entonces yo vi también, aparte me interesó muchísimo la historia y la propuesta, vi también que tú hacías un poquito de contenido, que hablabas del tema y tal. Entonces, ¿crees que TikTok te ha ayudado también a llegar a gente o cómo lo has recibido tú? Yo creo que sí, que hay algunos vídeos en los que he conseguido, bueno, dos vídeos en concreto que he conseguido 20.000 visualizaciones, Ujú, que fue el de las 10 cosas curiosas del vídeo, y otro que no me acuerdo exactamente de lo que hablaba, pero hablaba un poco así también de cosillas del libro. mm, Y bueno, creo que no ha tenido una mala acogida. mm. Lo único, digamos, malo es que no se transforma en gente que realmente compra el libro Ya. o lo lee en Kindle. Pero bueno, al final, como decimos, eso se queda ahí y nunca sabe por dónde puede salir. Totalmente, totalmente. Em, Tú haces esto porque a ti te gusta. A partir de allí, que llega lo que tenga que llegar. Pues sí, e hice los vídeos pues como yo me imaginaba que sería una promoción de Mm, ese tipo de relato y al final los subí porque me gustan, porque mm. dije, es que yo esto lo veo y me gusta a mí y me llamaría la atención. Entonces pues también como un archivo para tenerlo ahí cuando pase un tiempo y diga, ay, pues hice esto, es verdad. Totalmente, totalmente. Y luego también te van surgiendo ideas de promoción, pues tienes ahí tu página donde puedes colgarlo también. O para los siguientes libros. A veces pasa mucho, ¿no? Haces el segundo, el tercero o haces otro. Y luego la gente llega a ti porque se les ha gustado mucho y no conocían el primero y luego quizá un día pues el primero gusta mucho después de 2 años. Es que la vida da muchas vueltas. Y lo mejor es hacer algo genuino y se nota que este libro ha sido de una manera genuina. Y cuando Sí. una persona vaya a leerlo o le interese, lo verá y llamará para mí más la atención algo genuino y del corazón que no algo forzado o algo que yo creo que el autor no realmente lo ha sentido. Porque yo creo que también los escritores, obviamente, podéis utilizar cosas desde la imaginación, pero yo creo que tenéis que poder sentir mucho lo que decís, porque es que si no, ¿cómo lo dices? Bien, ¿sabes? No sé. Bueno. Pues sí, al final es cierto que hay partes que te cuestan un poco más Mm, o que te ponen más presión de es que quiero escribir esto y no sé cómo hacerlo, pero al final todo es dejarlo fluir y en algún momento saldrá. Como digo, el final en sí fue lo que más me costó porque la parte de acción pues no es lo mío, pero al final salió y estoy contenta con lo que ha salido. Que al mm, final también eso es lo importante, el que tú estés contento con lo que hayas escrito y que no sea, "Buah, pues ya está, lo dejo así y a tomar por saco". total. Sí, sí, sí. Total. Cuando los lectores hayan acabado de leer el libro, hayan terminado de leer el libro, ¿qué te gustaría que se llevaran de ello? Me gustaría que se llevaran el hecho de que todos podemos llegar a pasar por un Ujú, abismo, pero se puede salir de él y se puede salir mejor. muy bien. Conciso y directo. Me gusta. Muy bien.
¿Y dónde pueden conseguir el libro, Emma? Pues actualmente solamente está en Amazon porque es Ujú. autopublicado y bueno, no sé si en un futuro a lo mejor alguna editorial que nos escuche. A ver, a ver, ¿probaste de enviarlo en alguna editorial? Sí, probé a todas las que encajaban con el cuadro de fantasía, pero al final pues todas dicen lo mismo, ¿no? Unos 6 meses para que te lo lean y yo no tenía ganas de esperar 6 meses. Vale, okey. Entonces, pues decidí hacer una autopublicación. Sí es verdad que me contactó una de copago, Ujú. pero tenía que pagar 3.000 euros y luego me llevaba solamente un 10% de royalties. Y dije, Mm, no, mm, porque el trabajo, digamos, ya lo tengo yo hecho de portada, de mirar los errores que evidentemente seguirá habiendo, etcétera. Y quería tener toda la decisión creativa del libro. Entonces al final, pues, claro, autopubliqué y ya está. muy bien. ¿Y cómo fue el proceso de autopublicar por Amazon? Pues fue más fácil de lo que pensaba, pero también fue estresante, porque claro, yo tenía una portada hecha y luego no cuadraba los márgenes Mm, o te decía que tenías que ponerle algo más en concreto o otro formato, otra calidad. Luego las imágenes no caí en que iban a ser en blanco y negro y hay algunas que cuando me ha llegado el libro he dicho, no se ve muy bien". Y me ha dado un poquillo de rabia. ¿blanco y negro es Pero predeterminado o no, o podrías tú decidir si era color? claro, tú puedes elegir que fueran a color, pero es cierto que el gasto de impresión se disparaba. Vale, Entonces no salía a cuenta porque yo no quería poner el libro a 25 euros. claro, No sé si el de tapa blanda creo que eran 12,99 y me parece que es un precio estándar que está bien para un libro de tapa blanda, que es que además, en concreto los de Amazon, tengo este aquí, de haberlo leído solamente 2 o 3 veces ya está, en fin, un poco desgastado. vale, Entonces, bueno, no creo tampoco que merezca la pena el ponerlo tan caro para lo que luego tú te puedas llegar a llevar. claro, vale. ¿Y dónde pueden seguirte, Emma? Pues me pueden seguir en Instagram, en TikTok y bueno, en YouTube estoy subiendo lo mismo que estaba subiendo de promoción Muy y bien, además pues ahí están las listas con la música del libro. genial, muy bien. Muy bien, Emma, pues ya hemos terminado. El silbido del Perfecto. abismo es un viaje hacia el océano, hacia lo invisible, pero sobre todo hacia una misma. Gracias, Emma, por regalarnos esta mezcla tan preciosa entre la ciencia y la escritura. Gracias a ti por darme la oportunidad de darlo a conocer. Muy bien, Emma, ¿querrías añadir alguna cosita más, dar algún consejo a los oyentes? Simplemente que recuerden que aunque sea un tópico, no están solos en todo lo que estén pasando, que siempre que necesiten hablar con alguien, lo hagan y no tengan miedo a que vayan a ser juzgados porque todos pasamos por lo mismo. Muy bien, Emma. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Que vaya muy bien. Adiós. igualmente.